Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Una feliz tarde para todos ya en el programa Siempre Venezuela Radio, para toda la audiencia, tanto en Colombia, Venezuela y el mundo. Y por supuesto, dándole un cordial saludo a nuestro director Alan Peralta, a nuestros corresponsales, al equipo de producción, Camilo García, Vanessa Chacón y por supuesto, el invitado especial que son todos ustedes, nuestro público diario. También puede ingresar a nuestra página web, la www.siemprevenezuelaweb.com y a nuestras redes sociales. Y en este comienzo de muy setentero, sigue tu camino con el Diablo de la Salsa, Oscar de León. Eso fue un long play que se vendió totalmente con diferentes éxitos del sonero del mundo. Bueno, nos vamos con las noticias que están impactando a esta hora. La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, envió una carta al Fondo Monetario Internacional, el FMI, para solicitarle que reconozca al líder chavista como presidente de Venezuela, ante el apoyo que recibió Juan Guaidó en el 2019 por parte de países miembros del organismo. Su directorio decidió no admitir la legitimidad de ninguno de los dos dirigentes venezolanos. Esta petición se hace de cara a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que se llevan a cabo esta semana. 483 familias de Maturín, Estado Monagas, resultaron afectadas totalmente tras la crecida de los ríos Samana y Mapirito por las lluvias del 11 de octubre. El gobernador de la entidad aseguró que visitará las zonas inundadas y señaló también que los siguientes municipios son los más perjudicados, que son Caripe, Acosta, Piar y Cedeño. Y esto sin poner lo que está pasando actualmente en el sur del lago de Maracaibo. La superintendencia de las instituciones del sector bancario informó que los bancos no están laborando el día de hoy debido al feriado nacional, como lo conocen ahora como el Día de la Resistencia Indígena, y yo sigo diciendo el Día de la Raza. Los usuarios solo podrán hacer operaciones bancarias a través de la banca electrónica y móvil. Se registraron para este martes 47 contagios por el virus del COVID-19 en el país, según datos de la administración de Nicolás Maduro. Miranda y el estado Yaracuy fueron los estados con más casos, con 16 y 10 respectivamente. Con estas cifras aumentan a 545.013 el total de personas infectadas, contagiados de este virus, y se mantiene en 5.818 el total de fallecidos de acuerdo con los registros oficiales. En Colombia, a este momento, ya llevamos 2 días con esta situación crítica en Colombia. 8.200 migrantes, en su mayoría venezolanos, están represados en las playas de Urabá, en el municipio Necoclí de Antioquia, debido a que no hay lanchas suficientes para trasladarlos hasta el departamento del Chocó, que conecta con la selva del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá. En la localidad hay apenas 43 lanchas con 70 cupos cada uno, y a diario se están recibiendo entre 2.000 a 2.500 migrantes. Según la personería de esa municipalidad, las autoridades locales señalaron que hay niños sin comida, sin ropa, lo que genera una crisis humanitaria acá en el malecón de la zona. Esto es gravísimo, Alan, audiencia, de lo que está sucediendo actualmente con este punto. Bueno, y a esta hora nos vamos con la organización Provea, que analiza la situación luego de no haber podido el régimen alcanzar su reelección como Estado miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela no ha sido reelecta para conformar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2023-2025. De esta manera, de los 2 puestos designados para la región, de los 14 lugares disponibles, ingresaron Chile y Costa Rica, quedando Venezuela en último lugar y por tanto excluida de la posibilidad de conformar este organismo por los próximos 2 años. Esto nos recuerda y nos ratifica 3 elementos. En primer lugar, que existe un mejor conocimiento de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En segundo lugar, que solamente los países solventes en materia de respeto a la dignidad humana deberían conformar estos organismos de protección. Así que los países con mala conducta como Venezuela cada vez van a tener menos incidencia en la toma de decisiones de estos entes de protección. Y finalmente, que ser un país violador de derechos humanos tiene sus consecuencias internacionales, que se van a mantener los mecanismos de presión diplomática sobre Venezuela
siendo estos el principal muro de contención que tiene la población venezolana. Las organizaciones de derechos humanos vamos a continuar por las víctimas, alimentando, documentando y denunciando lo que sucede frente a estas instancias fuera de nuestro país. Qué lamentable la situación real de lo que está pasando actualmente en Venezuela, sobre todo con el tema de tejerías en el estado de Aragua. Hay una grave crisis, sobre todo con el tema de las Fuerzas Armadas, tanto militares, policiales y la honrosa, la que fue un momento dado cuando ellos hablaban de que su lema era el honor y su divisa, que es la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Qué triste, qué lamentable, Alan, audiencia de lo que están haciendo ellos, cobrándole hasta $500 por dejar pasar las donaciones de todos los estados del país. Ahora imagínense ustedes cuando nuestros connacionales de diferentes partes del mundo envíen diferentes productos alimenticios, eh, hidratantes, cremas, medicinas. Esto será otro cúmulo más para ese cuerpo que, aparte de ser represivo, ya es una vergüenza a nivel del mundo, cuando ya no es una guardia real, sino una guardia pretoriana, y aparte sin preparación militar, mucho menos preparación humanitaria hacia su propio pueblo. Esto es muy lamentable y muy triste ver cómo les están cobrando, cómo les están impidiendo tanto el paso a diferentes organismos, fundaciones y asociaciones en el estado Aragua. Esto marca un punto. Ahora, ¿qué dirá el presidente de la República? Porque para nadie es un secreto, no pueden tapar el sol con un dedo, que el ministro de la Defensa debe estar viendo, por supuesto que sí, las redes sociales donde están enviando las comunidades completas de lo que están pasando cuando la propia Guardia Nacional está exigiendo una vacuna, una una extorsión deliberada hacia nuestros connacionales, sobre todo en las comunidades aledañas en el estado de Aragua. Esto hay que seguirlo denunciando y, por supuesto, marcando, haciendo viral y dar de conocimiento a nivel mundial lo que está sucediendo con esta gente perversa, malvada, el daño que le está haciendo totalmente a estas personas. Muchas veces hay que pensar lo que está sucediendo. La gente pregunta, ¿desde cuándo se celebra el Día de la Raza? La celebración de este día se remonta a inicios del siglo XX de forma no oficial. En el año de 1913, el presidente de la Unión Iberoamericana, Faustino Rodríguez San Pedro, eligió el día 12 de octubre como fiesta de la raza para así unificar la celebración de este día en España e Iberoamérica. Pero fue a partir del año de 1915 que se denominó como Día de la Raza. También vamos a dar otra noticia. Digitel anuncia la reactivación de roaming internacional y la llegada del eXIM a Venezuela. Luis Bernardo Pérez, presidente de la empresa Telefónica Digital, señaló que la compañía de Telefónica Móvil está capitalizando todo este rezago para cambiar a una tecnología que es la virtualidad en las redes. Es decir, que esto es una buena noticia para Venezuela, pero también queremos saber cuáles serán los costos más adelante, ya que esto siempre ha sido un significado fuerte en ese punto. Bueno, también tenemos que ver qué es lo que está pasando, sobre todo con el punto de que donde el presidente, y esto ha sido muy polémico en Latinoamérica desde anoche, el presidente de Perú, Pedro Castillo, negó estar en negociación con Nicolás Maduro Moros para así buscar asilo político en Venezuela para él, su sobrino Fray Gianmarco Castillo y el exsecretario de su despacho presidencial, Bruno Pacheco. Esto luego de que la Fiscalía presentara una denuncia contra el mandatario peruano por liderar una supuesta organización criminal dentro del Ejecutivo y por presunto tráfico de influencias y complicidad en un caso de fraude. Las otras 3 personas del círculo del presidente Castillo están siendo investigadas por una supuesta red de corrupción en el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, en las formas de la vía y en la agencia. Esto es grave. Otra notable dictadura relativamente en el Perú, pero sobre todo por el fraude y los hechos de corrupción que no han bajado el tono. Esto sigue causando ciertos requemores en la zona.
Quería hacer un comentario, Alan, y a la audiencia, a todo nuestro público, la situación que se ha escapado de las manos en el sur del lago de Maracaibo, la zona de Colón, el Escalante, el Catatumbo, Río de Oro y la zona circunvalación dentro de lo que es San Carlos, Colón, Coloncito y por supuesto Encontrado y Santa Bárbara. Zona por excelencia ganadera y agrícola. La situación se le escapó, por supuesto, al gobierno nacional. Si está la gente creyendo que la situación de Tasajera en el estado de Aragua es fuerte, solo imagínense que sobrepasa ya los 160.000 hectáreas inundadas totalmente en esta zona del estado Zulia, ya que hasta el momento no se sabe con exactitud la cifra de los bovinos, bufalinos y ganado caprino que han muerto a raíz de los fuertes aguaceros. Ya alcanzan sobre los 2 metros sobre el nivel de los ríos los fuertes y torrenciales aguaceros, ya que han roto varios diques en diferentes zonas. Ya no solamente Guasimale, sigue lloviendo en la zona, pero ya se ha venido contactando y le hemos venido diciendo, denunciando desde este curul del programa Siempre Venezuela Radio, que las aguas vienen del estado Mérida. Fedelago y Fedenaga están esperando una acción para poder tener, por supuesto, dar una oferencia a los medios de prensa en todo el estado Zulia y a Venezuela de lo que está pasando en las grandes extensiones de tierras del sur del lago de Maracay. Es decir, que la ganadería está sufriendo actualmente un tropel bajo las lluvias y se esperan, por supuesto, fuertes y torrenciales aguaceros en esta zona. Lo mismo está pasando en Lobatera, en el estado Táchira, y por supuesto los medios de información no han podido llegar, ya que las vías de la penetración agrícola están totalmente colapsadas y enlosadas. Es decir, que esto sigue teniendo peor situación en las carreteras. Lo mismo está ocurriendo en algunos sectores de la vía Machiques-Colón, están colapsados. La Trasandina o la Panamericana o la famosa vía Machiques-Colón está totalmente dañada por la vía del kilómetro 11 hacia Alturitas. Y esto acarrea graves problemas, ya que es un cruce donde van a diferentes municipios. Es decir, que de la vía principal de la Cañada de Urdaneta, ya muy cercana a la ciudad capital del estado Zulia, que es Maracaibo, sigue tomada, por supuesto, por la grave situación de las fuertes y torrenciales aguaceros. Lo mismo está ocurriendo en la población binacional de Maicao, entre Paraguachón y Guarero, que siguen las lluvias y, por supuesto, ya las trochas están topadas. Y un punto grave es lo que está pasando en el departamento de La Guajira, entre Urumita, el Alta Guajira y la zona del Caribe colombiano más al sur del país. Es decir, que pronto los aguaceros que se esperan con estas 3 tormentas podrían seguir trayendo más y mayor situación atmosférica y sobre todo en las zonas de Urumita, Uribia y Manaure, que están muy cerca del Mar Caribe y por supuesto su cercanía trae más la fermentación de la situación atmosférica hacia la zona de la sabana binacional. Esperemos que esto vaya calmando la situación y por supuesto sea un punto reflectivo y esperemos que el gobierno tanto del departamento de La Guajira de Colombia y la gobernación del estado Zulia envíen sobre todo maquinarias para la zona y así poder ellos estar más acorde a la gran situación que están pasando en toda la zona. Y otro de los puntos críticos es el sistema eléctrico que hay desde el departamento de La Guajira y, por supuesto, la población del municipio Guajira, antiguo municipio Páez, fronterizo con Maicao, que llevan más de una semana sin el servicio eléctrico. De seguir esta situación, las organizaciones, ONG, asociaciones, fundaciones y, por supuesto, la vasta extensión indígena de los guayú venezolanos irán a parar de nuevo la troncal del Caribe completa hasta el municipio Mara, es decir, llegarían hasta el puente de Río Limón, que es Puerto Guerrero, y no dejar pasar ni transportadores, ni maquinaria, ni personas hasta esa zona que está entre Paraguaypoa y, por supuesto, a la zona binacional, es decir, hasta la raya. Ellos están cansados de las promesas y ellos dicen que es una burla. Ya ellos mismos se dicen que hoy en el Día de la Raza no han recibido absolutamente nada
y están a expensas de lo que indique el gobierno nacional y el gobernador del estado Zulia, porque no aparece ni viva ni muerta la alcaldesa del municipio Guajira en Venezuela. Es decir, que ellos se sienten burlados totalmente por la falta de ayuda, comida, agua potable, servicio de energía eléctrica y, por supuesto, la empresa Corpolec en el estado Zulia hace caso omiso totalmente a los requerimientos de estas poblaciones que van desde el Tigre, la Tigra, Caimare Chico, Las Guardias, Paraguaypoa, Sinamaica, parte de la población de Mara, que es en el Moján, y de paso no tienen el servicio de bombona, ya que ha escaseado la realidad en todos estos servicios públicos. Es decir, que el gobierno nacional no está pendiente, sino de los letargos que envía hacia la isla de Cuba, hacia La Habana, que sí están preocupados por lo que está sucediendo allá. Pero primero es el pueblo, señor presidente. Eso es lo primero, lo que vale, no el resto. Oscuridad para la casa, claridad para los demás. Esto es el tema real de lo que está sucediendo en la parte costera o en la zona limítrofe del estado Zulia, que son los municipios Mara, municipio Guajira, y por supuesto no le han hecho un cariño, ni siquiera un dragado en absoluto a el río Limón. También hay una denuncia por parte del diputado Eduardo Labrador, donde está acusando directamente al exgobernador Omar Prieto, donde está, o sobre el robo, el extravío, el hurto de 7 dragas chinas que llevaron al sur del lago. Esto pique y se extiende, por supuesto, y esperemos que las cosas cambien a un buen punto. Bueno, a esta hora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, ya regresamos a esta pauta comercial con el tema manejado del cacique de la Junta. Es decir, que hoy Alan y Camilo están pero caribeños con el vallenato. Bueno, vamos con las noticias de esta hora, sobre todo a última hora. Defensoría del Pueblo de Colombia, la crisis humanitaria en el tapón del Darién se ha agudizado. Más de 120 cuerpos fueron exhumados en territorio liberado en la región del Donetsk. Los Estados Unidos garantizó a Ucrania el apoyo defensivo urgente y a largo plazo. La OPS envía medicamentos a Venezuela para atender a un aproximado de 5.000 personas tras el deslave en las tejerías en el estado Aragua. Última hora también, presidente de México busca evitar desborde migratorio ante el masivo flujo de venezolanos, cubanos y nicaragüenses previo a las elecciones de los Estados Unidos. El régimen de Nicolás Maduro rechaza la decisión de juez de los Estados Unidos porque él dice sobre la venta de acciones de Citgo pretenden justificar el saqueo y despojo de los activos. También en la Exit News impactantes imágenes aéreas de la devastación de las tejerías porque la lluvia, fuertes y torrenciales aguaceros desprendieron fragmentos de la montaña arrastrando árboles, lodo y rocas pendientes hacia abajo. Bueno, esto es bastante lamentable. Desde el estado Zulia también se pronostican lluvias dispersas en el día de hoy y en gran parte del país. También hay, hasta por redes sociales, audiencia, Alan, familiares buscan a sus sobrevivientes del deslave de las tejerías. Afectados ya están recibiendo el bono por el sistema Patria. Mi pregunta es, ¿y qué van a comprar si los negocios están cerrados en un 99%? Esto es una realidad. La administración de Joe Biden trabaja en un plan para gestionar el flujo de inmigrantes venezolanos hacia los Estados Unidos. También se abastece a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Están saliendo, según el gobierno, que esto hay que verlo y ver si es cierto o es un pote de humo, están yendo a las comunidades aisladas en las tejerías en el estado Aragua. Ojalá que esto sea cierto, pero también vamos a hablar de un tema que poco se habla, pero es importante a esta hora. El dólar paralelo en la frontera colombo-venezolana, tanto en el norte de Santander, en Puerto Santander, en la Arauca y por supuesto en la frontera binacional, en la raya entre Maicao y Paraguachón. El dólar paralelo se cotiza en 8.87 bolívares, con tendencia a seguir subiendo. Y el promedio de los indicadores para el día de hoy, a esta hora, 2:36 hora Colombia,
El local Bitcoin está en bolívares 8.88, el cambio RAI en 8.90, el iStreaming en 8.74, el Low Reset en 8.95. Mientras tanto, el dólar del Banco Central de Venezuela en 8.27 y el euro paralelo está en 8.95. Esto es fuerte lo que estoy observando, sobre todo en el punto del país, bastante lamentable. Bueno, ya a esta hora, para el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Miguel Pizarro, hay una comunidad internacional que entiende que la situación de Venezuela no se ha arreglado y que la emergencia humanitaria, más la violación masiva de los derechos humanos, tiene una razón de origen y es el régimen de Nicolás Maduro Moros. Consejo de Derechos Humanos, en la cual presentó su informe la Misión Independiente Internacional para la Determinación de los Hechos de la República de Venezuela. No solamente fue importante por la exposición que se hizo de la cadena de mando, no solamente fue importante por la exposición de todo lo que ha ocurrido en el arco minero y las atrocidades que están ocurriendo al sur de nuestro río Orinoco, sino además ha sido importante porque es un reflejo, primero, de la importancia de la voz de las víctimas, de la sociedad civil, de todos los familiares y de todos aquellos que han venido haciendo incidencia en las misiones diplomáticas, que han venido haciendo incidencia en las distintas instancias del sistema de Naciones Unidas y del sistema universal de protección de derechos humanos para garantizar que Venezuela no sea una crisis olvidada o una crisis disminuida por razones políticas o ideológicas. El Consejo de Derechos Humanos demostró que al régimen de Nicolás Maduro le queda en ese concierto y en esa comunidad el acompañamiento de países como Irán, de países como Cuba, de países como Corea del Norte, como Rusia, pero que la mayoría de las democracias, las mayorías de los miembros del Consejo de Derechos Humanos y sobre todo de los países que respetan los derechos humanos en el mundo, siguen viendo la crisis y la emergencia y la situación en Venezuela como un asunto urgente y sobre todo como un asunto que no está resuelto. La resolución que fue aprobada por el Consejo fue presentada por más de 40 países. Fue presentada además entendiendo que en Venezuela la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la existencia de mecanismos de investigación y procedimientos especiales como la misión de determinación de hechos y todo lo que ocurre tanto en los grupos de trabajo como en las relatorías especiales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, todo lo que ocurre dentro del sistema tiene una importancia gigante para las víctimas y sobre todo para el camino de la justicia, de la reparación y de la verdad en Venezuela. Además de que estos países presentaron la resolución y de que ocurrió esta votación dentro del Consejo, hay una cosa importante a resaltar, que es que las amenazas del régimen dentro del sistema, las amenazas a las misiones diplomáticas en Caracas, las amenazas a la oficina del alto comisionado, hablan también de un régimen que no quiere cooperar, de un régimen que no tiene ninguna razón, ninguna forma de demostrar que tiene reparación o modificaciones dentro de su sistema y que por ello está siendo investigado y que por ello está siendo parte de diversos señalamientos en la comunidad internacional. Estos informes de la misión, estos reportes de la Oficina del Alto Comisionado suman también al camino de la justicia internacional, al camino de la Corte Penal Internacional y al camino de la reparación para todas las víctimas en Venezuela. Yo agradezco mucho este espacio que se me ha dado el día de hoy y quiero de cierre reforzar nuevamente que este tipo de votaciones, este tipo de resoluciones son aprobadas en el Consejo de Derechos Humanos y este tipo de informes existen porque existen víctimas que han decidido no callarse y contar su verdad, porque existen familiares y organizaciones que se han dedicado a la tarea de documentar, reportar, defender, asistir y visibilizar esto porque hay insiders, colaboradores dentro de las filas del régimen que dentro de la inteligencia, la contrainteligencia y la Fuerza Armada comparten información, dan testimonio y validan mucho de lo que por el lado de las víctimas y los familiares se está denunciando y porque hay una comunidad internacional que entiende que la situación de Venezuela no se ha arreglado y que la emergencia humanitaria, la violación masiva de derechos humanos y las dificultades que tiene el pueblo venezolano para poder vivir dignamente tienen una razón de origen y esa razón es el régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias.
De acuerdo con lo que está hablando el diputado Pizarro, es una realidad muy palpable, sobre todo en el tema de los presos políticos, la situación de las torturas, humillaciones, torturas psicológicas, torturas físicas, torturas sexuales hacia los detenidos en diferentes áreas o causas que se están haciendo tanto a dirigentes políticos, dirigentes sindicales, por supuesto, y periodistas. Pero esto debería continuar de alguna u otra manera y pienso, a mi juicio muy personal, que las organizaciones de los derechos humanos en Venezuela, de cada estado, deben unirse y no enfrascarse en que somos los mejores, somos los primeros. Esto lo indico porque también pertenezco a una organización internacional de los derechos humanos desde hace más de 15 años y sabemos cuáles son los tópicos reales de lo que está pasando. Mi consejo muy personal a la audiencia es que las organizaciones, fundaciones y asociaciones de los derechos humanos en Venezuela deben unirse, mostrar un criterio conforme para poder hacer denuncias reales, formales, con criterio y poder establecer verdaderamente puntos de denuncia hacia el régimen de Nicolás Maduro. Y esto es muy importante. Cantor, poeta y pintor de nuestro folclorista número uno del llano, Reinaldo Armas. Fue excelente tema y por cierto que Reinaldo Armas ha estado hace poco en los llanos orientales de Colombia con su canto llevando siempre nuestra música venezolana. Bueno, voy a hablar no tanto de las noticias, sino hacer unas pequeñas reflexiones, Alan y audiencia, sobre la situación que está pasando en el campus, porque habría que hablarlo de esa forma latinizada de los estudiantes en Venezuela. Si hablamos del occidente y sobre todo de la parte suboriental, hablaríamos del sur y del oriente, es el costo muy fuerte que tienen nuestras comunidades, nuestras ciudades en el tema de la lista escolar. Para un padre de familia que tenga dos o tres hijos o hasta cuatro, es imposible porque sobrepasa la lista escolar sin uniforme, sin tenis, sin goma o zapatos, sobrepasa los $160. ¿Cuánto es el salario básico de un venezolano actualmente? Muy poco. Es muy triste ver cómo nuestras familias están minimizadas en el campo educacional. También los propios maestros, docentes, obreros, coordinadoras de las escuelas tanto nacionales, estatales y municipales, porque con ese par de zapatos y ese par de bolsitos no les va a hacer absolutamente nada, porque no le colocaron uniformes que se desgastan, les colocan medias, camisas, blusas, falda a las maestras y a los maestros darle unos buenos zapatos de calidad sobre todo. Pero así lo critique el gobierno tanto de Chávez, lo que fue el gobierno hoy día del régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo pueden criticar cuando el Ministerio de Educación del tiempo de las becas de Carlos Andrés Pérez, tanto en su primero y en su segundo mandato, nadie tenía que decir que esto era porque se lo daba Acción Democrática o se lo daba en un momento dado COPEI? Jamás lo llegué a ver y yo tuve mis hijos pequeños y recibimos esa ayuda que era muy, pero muy importante. Y habían estratos sociales que no tenían la manera con que comprar ese bulto escolar, donde habían cuadernos, libros y por supuesto el morral, habían las camisas, los pantalones tanto de jean o de khaki en su momento y era completamente gratis, solamente tenían que irlo a buscar y buscar, por supuesto, las zonas económicas, que eran lo más barato que existía en cualquier ciudad de Venezuela. Y esto es más costoso aún en el oriente y en el sur del país, ya que un solo jean nuevo o un par de gomas sobrepasa los $35. ¿Cuánto necesitarían en realidad nuestros representantes, nuestros padres, nuestros tíos, sobrinos, para poder llevar ejecución que los hijos fueran a las clases? Ya no existen comedores en ninguna parte, ya no existen esos productos de calidad para poder alimentar un desayuno, un almuerzo a todos los estudiantes. Yo estuve varias veces en los comedores escolares
sin necesidad, pero nos metíamos a comer los muchachos. Existía el vaso de leche, el cuartico de leche que te daban 2, 3, 4, 5. Había las galletas aquellas y había la posibilidad como una persona de muy escasos recursos, pudiese llegar hasta el bachillerato, de ir a una técnica o ir a una escuela superior, técnico superior en el CUN, que eran los centros de estudiantes que habían para graduarse como técnico superior. Y muchas de esas personas hoy humildes que están dentro de los cúmulos políticos dirigentes, tanto del ala de la izquierda como del ala de la oposición, se graduaron en nuestras insignes universidades, el Zulia, de los Andes, de Oriente, de la Central. Y hoy cada día veo que están muy fallos en este punto. Me da mucha tristeza y por supuesto mucho pesar, sobre todo con nuestros hermanos, con nuestros connacionales. Me da como cierta lástima en el punto, sobre todo las escuelas rurales, que hoy día ellos sí están padeciendo realmente la gravedad del asunto, porque deben caminar cantidades de kilómetros, no son 1 metro, 2, 3 cuadras, no, porque también la falta de transporte público, que de paso existía el transporte escolar completamente gratis por los gobiernos de la Cuarta República. ¿Dónde está el cacareado bla, bla, bla que ha indicado el gobierno de Nicolás Maduro? Eso lo borró y por supuesto esos buses ya están o en chatarra, o como dice Alan Peralta, ya están pasados en tonelillos o en barras de chatarra para otro país, porque ni siquiera se quedan en Venezuela. Esto da que pensar, esto da que hacer un análisis y ponerle la lupa de ver la grave situación educacional y sobre todo en la docencia, no tanto en primaria, secundaria, es en la parte universitaria donde están padeciendo esta grave crisis educacional. Ahora nos imaginamos dónde están las escuelas cuando se ganaban las becas. Existen becas realmente en Venezuela, pero las universidades, tanto central, los centros de estudiantes que quedan en el país universitario, ellos han referido esa gran burla que han tenido sobre todo en este punto. Bueno, nos vamos ahora con este punto. El diputado José Gregorio Hernández manifestó que no existe por parte del gobierno políticas oportunas para la atención de emergencia. Y decimos que Venezuela está de luto a propósito de la tragedia que acaba de ocurrir en Las Tejerías, municipio Santos Michelena del estado Aragua. Tragedia que enluta a decenas de hogares. Cifras oficiales en este momento están señalando más de 35 fallecidos, 50 desaparecidos, más de 320 viviendas totalmente destruidas, 750 viviendas que han sufrido daños importantes en sus estructuras, cerca de 1.300 familias afectadas en todo ese sector. Sabemos que existe un fenómeno atmosférico que ha causado un aumento en las lluvias en todo nuestro país, pero también debemos decir que no existe por parte del gobierno unas políticas oportunas de mantenimiento, de dragado de los ríos, de dragado y limpieza de los lechos de las quebradas, que de alguna manera ha influido para que este tipo de tragedia se magnifique mucho más. El dolor, la angustia, el llanto que puede presenciarse en los sectores de Las Tejerías a propósito de esta tragedia, también ha permitido ver un lado positivo de los aragüeños y los venezolanos, la solidaridad que se ha expresado en estos momentos tan difíciles. Y estamos viendo cómo están trabajando mancomunadamente vecinos, voluntarios, familiares de las víctimas, también con organismos como Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos, para tratar de mitigar un poco esta tragedia que está ocurriendo. En los recorridos que hemos hecho en los sectores afectados, hemos conversado con familiares de las víctimas, hemos conversado con los vecinos. Ellos tienen un temor en este momento, tienen un temor que tiene una justificación en hechos ocurridos anteriormente, y es que precisamente saben que en este momento están siendo atendidos, pero que en cualquier momento pudieran ser olvidados, y peor aún, llevados a refugios, como ha pasado en otras tantas tragedias, y simplemente olvidados allí a su suerte.
Es por ello que nosotros exigimos que a los afectados les sea resuelta su situación, no solamente en estos momentos de manera transitoria, sino de manera definitiva. Y también queremos hacer un llamado. Queremos decir que esto que viene ocurriendo en todo el país ha afectado significativamente al estado Aragua. En los últimos días hemos visto desbordamientos de ríos y quebradas en diferentes municipios de la entidad aragüeña. Hay un tema de alta preocupación para todos los maracayeros y para todos los aragüeños, y es el tema del lago Los Tacariguas, cuyos niveles de este lago ya están causando angustia en toda la población. Y para finalizar, quiero agradecer y destacar el trabajo de los medios de comunicación, los regionales, los nacionales y también los internacionales, que desde el sitio de los acontecimientos han llevado la verdad no solamente a Venezuela, sino al mundo. Desde este Parlamento pido al Todopoderoso que interceda y bendiga al pueblo de Las Tejerías y al pueblo de Venezuela. Diputado José Gregorio, le voy a decir un punto final a esto. Eso se llama negligencia. Bueno, ya de regreso a esta hora, nos venimos con un tema que hoy creo que nuestro director principal, Alan Peralta, y Camilo están muy románticos y rocoleros con el tema Tu amor ya sabe, del cantante Fonseca. Bueno, como siempre lo decimos, a esta hora con comentarios, opinión, noticias sobre todo de lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo. A esta hora me están informando 1:38 hora Colombia, de los fuertes vendavales que están entre la costa del Caribe colombiano, sobre todo en la parte del departamento de la Alta Guajira. Más de 18 comunidades están anegadas totalmente y por supuesto las vías de penetración están en muy mal estado, ya que es una sabana de tierras arenosas y por supuesto es muy difícil el tránsito por esa zona. Nos imaginamos, ya que la situación en el municipio fronterizo de Uribia y Manaure tienen la misma situación. Pero al igual, aún todavía hay más de 12 sectores de la capital del departamento de La Guajira, que es Pacha, que están anegadas. Muchas son las casas que están totalmente inundadas con más de 40, 50 centímetros y han perdido mucho los enseres. Lo mismo que ha ocurrido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo mismo que en el municipio de Albania del departamento de La Guajira. Se esperan fuertes torrenciales aguaceros en las próximas horas. Esperemos que más de ahí no pase un daño, por supuesto, para todos nuestros connacionales, amigos que están dentro del sector departamental de La Guajira. Y esto es crítico. Bueno, como siempre lo decimos, a esta hora tenemos a un punto importante. Ningún funcionario policial militar del país está autorizado para revisar, leer tu celular, menos quitártelo, pero lo siguen haciendo. Que si es legal o no que un funcionario policial, militar o de cualquier organismo de seguridad le solicite a usted que desbloquee su teléfono celular para revisar su información personal. Bueno, para eso estamos aquí, para aclarar ciertas dudas que nos han venido consultando por medio del privado. Y déjenme decirles que no están facultados ningún organismo de seguridad del Estado para pedirle a usted que desbloquee el teléfono celular para revisar su información personal y mucho menos para borrar su información o la información que usted tenga guardado allí. El artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le garantiza a usted esa privacidad. De hecho, el artículo 40 dice lo siguiente, y quiero que me presten atención. El artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por la orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el caso correspondiente o el caso investigado.
Tanto es así que a ellos ni siquiera les interesa lo que ustedes tienen allí guardado, a menos de que estén siendo investigados y sea la información que estén buscando. Pero los organismos de seguridad o los organismos auxiliares, que somos todos aquellos organismos de seguridad, no estamos facultados para pedirle que desbloquee su teléfono celular. Tenga presente que el artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da a usted o le faculta ese derecho a tener su privacidad dentro de su teléfono celular. Es bueno que usted sepa también que existen órganos rectores de las conductas y de las desviaciones policiales en el caso de las policías, y existen órganos rectores también de la conducta en cuanto a los funcionarios militares se refiere. Entonces sería bueno que 2, 3, 4 funcionarios que están en la calle con desviaciones policiales no manchen la imagen de las instituciones las cuales representan. Entonces es bueno que ustedes sepan que muchos de esos jefes a veces ni están al tanto de lo que está sucediendo en la calle, y seguro estoy de que arriba los altos mandos tampoco están de acuerdo con este tipo de arbitrariedades, porque por eso... Esto es una realidad y tienen que hacerlo valer. Ya antes de empezar con el tema de nuestro compañero de labores, Oliver Llano, a última hora quiero dar esta información. Centroamérica, Panamá habilitará un cementerio para sepultar a migrantes que no logren atravesar la selva del tapón del Darién entre Colombia y Panamá, es decir, en territorio panameño. Bueno, ya a esta hora nos estamos despidiendo, ya saben, ahora a las 4 de la tarde a 6 en nuestro segundo bloque informativo del día de hoy. Buen provecho a esta hora. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela, las radios de tu preferida, o si no, visita nuestras páginas. Venezuela Radio en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes, lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Venezuela.